Recuerdo que tras mi ingreso en el seminario, con 18 años de edad, sentía la necesidad de preguntarles a mis compañeros de curso cómo habían llegado ellos hasta allí. Tenía la curiosidad de saber si su historia se parecía en algo a la mía. En poco tiempo descubrí que cada caso es diferente y que hubiese sido absurdo construir la propia vocación imitando a la de los demás. En la vocación hay algo de único e irrepetible. Saludos amigos, bienvenidos. Esto es 49 o más. Nos encontramos con un buen amigo que nos acompaña siempre, Antonio Rubén Muda. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Hoy para comentar otro libro. Ya saben que cada semana les proponemos un libro interesante, una historia, por un autor, según, ¿no? En esta ocasión es un libro curioso. Detrás de él hay, yo creo que una serie de historias bien interesantes que buscan de alguna manera, yo creo, motivarnos y hacernos caer en la cuenta de cómo en realidad toda vida debería ser vocacional. Se buscan rebeldes, es el título de este libro, Antonio. Sí, y el subtítulo, y luego que sea lo que Dios quiera. Muy interesante. Es un libro pues escrito por un sacerdote y un seminarista, lleva en el seminario desde el año 2013, es Ignacio Amorós, natural de Madrid, licenciado en ADE por CUNEF y bachiller en Teología por la Universidad de Navarra, que trabajó como broker en la bolsa y como empresario, y después, desde el año 2013, ingresó en el Seminario Internacional de Bidasoa. Y también Alfonso Sánchez Rey, natural de Manzanares, en Ciudad Real, también estudió previamente a entrar al seminario, es doctor en Filología Hispana y bachiller en Teología, y luego ya entró en el seminario y ahora es actualmente el párroco de Nuestra Señora de la Moraleja en Madrid. La historia de Alfonso Sánchez Rey es una de las que aparece en el libro. En el libro aparecen historias de personas que en un momento de su vida han sentido la vocación al sacerdocio, de los 5 continentes. Es imposible abarcar, dado el tiempo que tenemos, pues todas. He querido coger una de cada continente, de España pues 2, una por el autor y otra me parecía curiosa, un chaval de Córdoba, lo vamos a ver, y luego pues que reflejan un poco lo que es la catolicidad, la universalidad de la Iglesia en todos lugares del mundo. Muy interesante. Bueno, vamos a ello. El prólogo de este libro lo firma también alguien muy conocido seguramente para todas las personas que nos ven, que es don José Ignacio Munilla. Sí, porque él entró al seminario con 18 años. Quiero recordar que fue aquí en Toledo. Y cuando él entró, pues al principio a sus compañeros de curso, que a lo mejor alguno incluso nos está viendo, les preguntaba que cómo habían llegado ellos al seminario, hasta allí. Era esa curiosidad que él tenía. Algunos suponemos que sean pequeñitos y otros entrarían al seminario como él, ya con 18 años. Y es que la respuesta a esta pregunta pues es una historia distinta en función de a quién se la hagas, claro, ¿no? Él apunta ahí que la vocación es algo único e irrepetible y habla que al final cada uno no es un descubridor, un inventor de su vocación, sino un descubridor de su vocación. Y habla de 3 momentos claves en la vida de toda persona, y aquí ya hacemos referencia no solamente a la vocación sacerdotal, sino a la vocación cristiana, que es el momento en que nacemos, el momento en el cual decidimos lo que tenemos que hacer con nuestra vida y el momento en el cual pues marchamos de este mundo. Y termina ese prólogo muy interesante con esa frase de Mateo 10:8, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Bueno, nos metemos, si te parece, en harina con este libro que yo creo que, pues sí, es bien interesante. Antes de entrar en las distintas historias, nos acercamos se plantea, ¿no? Los autores plantean a modo de introducción, ¿no? Hacen una reflexión muy interesante para ayudarnos un poco a esto que tú has sugerido ya, ¿no? Y caer en la cuenta de que independientemente de que aquí estemos hablando de personas que han encaminado su vida hacia una vocación concreta, como es la del sacerdocio, en definitiva una de las conclusiones que se sacan al leer este libro es que toda vida es vocacional, o debemos plantearla en esta clave vocacional. Toda vida es respuesta a una llamada. Y así empieza el libro, con esa introducción y apuntando también algo, yo creo que
que es lo que llama la atención a muchas personas cuando te encuentras con ciertos personajes en la historia que han tenido una vida diferente a lo que normalmente tenemos el resto de las personas, y esas vidas entusiasman. Habla aquí de revolucionarios, de conversos, como vamos a ver en la historia de alguno de ellos, de emprendedores, de misioneros, siempre despiertan esa curiosidad entre las personas, y algo que en un momento clave de su vida les ha llevado a cambiar. Y por eso el libro lo que pretende es como Dios, al final, es el protagonista, no tanto las historias del libro, sino que es el Dios el que va guiando la vida de todas estas personas que vamos a ir viendo. Ese es un poco lo que él pretende, y también que yo creo que nos lo podemos aplicar a la vida de todos los que nos ven, como Dios al final es el que va guiando nuestra vida por una vocación o por otra. Bueno, una vocación que siempre es respuesta, pero respuesta además para una búsqueda de la felicidad en la que yo creo que estamos todos, y un encuentro, podríamos decir, del sentido de la vida, ¿no? Que es lo interesante de esto. Es esa búsqueda que yo creo que todas las personas tienen desde pequeños: ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Para qué mi vida? Y cuando es en esa búsqueda, apunta siempre a la felicidad, y los autores dicen, claro, lo que hemos experimentado muchas veces, yo creo que muchas personas, que cuando encuentras a Dios en tu vida, bien en la vida sacerdotal, o bien en la vida religiosa, o en la vida pues del laicado, en tu faceta, vida de familia, pues lo demás se queda ya corto. Todo el que ha experimentado esa experiencia, esa cercanía de Dios, lo demás ya pues no, que es un sucedáneo de esa felicidad con mayúsculas. Bueno, nos adentramos, si te parece, en algunos de estas historias, ¿no?, llamativas. Nos vamos a ir, además, muy largo, en primer lugar, hasta Indonesia, ni más ni menos. Como tú decías, pues esto no deja de ser más que una selección, por razones de tiempo, y también me imagino que los autores del libro pues habrán encontrado muchísimas más historias que no han podido reflejar, ¿no?, en este libro. Bueno, Indonesia. Aquí tenemos el caso de Ignacio Sadegwo Setiabudi. Es natural de Indonesia, el mayor de 3 hermanos, y Indonesia, para que nos situemos un poquito, es el país con la población musulmana más numerosa del mundo. 250 millones de habitantes tiene Indonesia, y la mayoría son musulmanes. Entonces, allí es imposible imaginarse una persona atea. La mayoría de las personas hemos dicho que son musulmanas, pero luego también pues el Estado acepta el catolicismo, el protestantismo, el hinduismo, el budismo, diversas religiones, y su familia era en un principio de origen musulmán. Esto es una constante que vamos a ver, que no es que me haya llamado la atención en el libro, pero todas las vocaciones van a surgir siempre con una familia cristiana fuertemente que vive sus creencias detrás. Eso va a ser algo así, que esto no surge por generación espontánea, sino que siempre hay unos cimientos muy sólidos. Un sustrato que explica un poco el surgimiento de esa vocación. De esa vocación, efectivamente. Entonces, él se da cuenta de que su familia se había convertido al catolicismo antes de su nacimiento, y se da cuenta que su familia era completamente distinta a la familia de sus amigos. Dice, en mi familia había un clima de paz y un clima de amor. Se notaba una fuerza especial que nos impulsaba a toda la familia para hacer el bien. Y es ahí donde él empieza contando la historia de su padre, cuando se convirtió, como 2 grandes milagros. Su padre había estudiado medicina, y hubo un momento que él se plantea el hecho de hacerse cristiano. Se lo dice a su madre, a la abuela del caso de Ignatius, y la abuela pues acepta. Y como el primer gran milagro, y luego se lo comentó a su novia, la madre de Ignatius, y la novia también decidió hacerse cristiana, con lo cual 2 grandes milagros que van a marcar previamente su vocación. Entonces ese matrimonio fue transmitiendo a todos los hijos los valores cristianos, y aquella cultura es una cultura completamente distinta a la nuestra. Claro, te iba a decir, yo creo que es difícil hacernos un poco a la idea desde aquí de la adversidad con la que, por ejemplo, en este caso, este chico Ignacio tuvo que manejarse. Sí, era complicado, pero tuvo dos momentos importantes en su vida. Él siempre en su familia pues era hacer el bien, entonces buscó cómo él podía encauzar esas obras de caridad, y entró en contacto con unos religiosos paules, y a través de ello empezó a acercarse a los demás con ese afán caritativo. Eso fue un momento importante. Y luego también una oración que es de Tessé. También él participó en esa oración,
y se dio cuenta que esa verdad que él buscaba en su vida, una verdad cristiana, pero todavía no había pensado tal vez en el hecho del sacerdocio, pues en esa oración encontró a Jesucristo y como si Jesucristo le dijese en ese momento, sígueme, y ese fue un poquito el detonante para que le siguiera. En esa cultura de Indonesia, evidentemente, decías que era diferente, te consideran un paria si no te casas. Puede ser de cualquier religión, pero siempre pues con la esposa. Entonces, él dice que al final cometió el pecado de ser sacerdote católico, ese subtítulo de este capítulo, por eso, porque no se había casado. Bueno, vamos a avanzar. Ya te avanzo que no podemos dedicar tanto tiempo a los autores como nos gustaría, porque no tenemos espacio en el programa, ¿eh? Bueno, nos venimos aquí a España a conocer ahora la historia de un chaval cordobés en concreto, ¿no? Una historia curiosa también. Álvaro Fernández Martos, natural de Córdoba, aquí en España. Igual que el anterior, había nacido en una familia cristiana, donde él dice que Jesucristo, desde el primer momento, era el centro de su casa. Su madre, dice, era una continua catequesis, Y hubo un momento, yo creo que también él lo apunta, el detonante de su vida, él, pues bueno, se había crecido en un colegio cristiano, él recibía formación por la tarde, en un centro del Opus Dei, pero todos recordamos aquella famosa Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, y él, aquellos 5 días, dice que han sido los más maravillosos de su vida, donde él participó pues con chavales, amigos suyos, en esa... Aquí hay un elemento en común, ¿eh? Hay un elemento en común, quiero pensar, con muchos otros jóvenes a los que les ha pasado esto, me refiero a la JMJ, ¿no? Que ha sido un momento muy determinante para muchos jóvenes, ¿no? Esto me parece interesante subrayarlo. Sí, porque muchas personas han descubierto bien en esta que estamos hablando o en otra a lo largo de la historia, pues su vocación, y él también, él lo sabía, pero él se resistía. Y un momento clave fue aquella noche, la exposición del Santísimo, dice 1,5 millones de personas aguantando allí. Aquel viento y aquella lluvia. Sí, sí. Y Benedicto XVI dijo, nuestra fe es más fuerte que la misma lluvia, y había que aguantar allí. Él aguantó, cuando se pasaron, pues ya durmieron allí en Cuatro Vientos, y pues él tenía ganas de fiesta con sus amigos, se montaron la fiesta, y a las 6 de la mañana, pues una señora que estaba allá al lado, pues se levantó a regañarlos. Él pues se puso a hacer burlas a la señora se dio cuenta y se acercó y me regañó y dice, simplemente me dijo, oye, ¿has pensado alguna vez en hacerte sacerdote? Y esa fue una pregunta. Así a bocajarro. A bocajarro, no la había visto, dice, yo voy a rezar todos los días de mi vida para que tú seas sacerdote. Él dice, yo llegué a mi casa, se lo conté a mi madre, fue lo primero que hice, y entonces aquello fue lo que me llevó, él cuenta, a empezar a tomarme la vida cristiana en serio. Él había practicante, formación por las tardes, pero aquella fue a empezar a enamorarse de Jesús. Dice, empecé a rezar, empecé también a rezar el rosario, intensifiqué mi vida, y hubo un momento, claro, yo pedía señales al Señor, y la señal que me tuvo que dar fue en un partido de fútbol. Dice, él jugaba en su equipo en un partido de fútbol, y era el capitán de la liga, de su equipo, en una liga andaluza. Y mira por dónde, después de un entrenamiento, le habían dicho que había un ojeador del Real Madrid viéndole. Y entonces él le dijo, ahora es una prueba por parte del Señor, yo he decidido irme al seminario, viene un ojeador, me hace esta sugerente propuesta, y yo dije que no, que mi vida era para el Señor, porque el Señor iba a ser, termina diciendo Dios, un buen entrenador que me permitía jugar en el equipo de sus sacerdotes. Es sorprendente ahí la fuerza y la claridad de ideas, ¿sí? En ese momento, ¿no? Sí, porque va un chaval joven, claro, que venga un ojeador con 16, 17 años, y no de cualquier equipo, del Real Madrid, a por ti, pues hombre. Sorprendente. Sí. Bueno, cambiamos de historia, si te parece, volvemos otra vez hacia, o salimos de España, quiero decir, hacia un lugar, esta vez lejano también, que es Tanzania, ni más ni menos. Sí, nos vamos a... Porque conviene no olvidar, esto lo habrás escuchado últimamente, ¿no? Es un dato que nos tiene que alegrar a todos, las vocaciones en África, las vocaciones en África a la vida sacerdotal y a la vida religiosa, que están viviendo desde hace un tiempo un momento muy muy interesante de crecimiento y de auge. Pues hablamos de un chaval, Enoch Rutasubanyuma, que nació el 13 de diciembre del año 1986 en Kibirizi, Tanzania. También, es que todo empieza así, una familia con fuertes raíces cristianas. Dice, su padre había sido monaguillo en su parroquia y había encendido en él la llama de la fe. Él se había bautizado, como sus hermanos. Y... Perdón, Antonio, familia cristiana, pero no en un contexto cristiano. No en un contexto en Tanzania, no. Conviene recordarlo, eso también. Y su madre dice, claro, jugaba con nosotros, que después de rezar el rosario con ella, nos hacía la comida preferida que nos gustaba.
Y también otra de las cosas que aparecen en los libros, otro de los detonantes, es el contacto de estas personas con sacerdotes. En este caso Enoch habló con el sacerdote de su parroquia y le llamaba la atención el testimonio de la vida que ese sacerdote tenía. Lo que decíamos antes, en un país complicado, pues personas que están dando la vida. Entonces le invitó a frecuentar más la Eucaristía, ese trato con él, le gustaba cómo rezaba, cómo vivía, cómo se entregaba a los demás. Y entonces él llegó a plantearse, Señor, ¿qué quieres que haga yo con mi vida? Y entonces llega un momento que su padre fallece y se tiene que hacer cargo de su familia, con su madre y de sus hermanos pequeños. Y entonces empieza a estudiar geología. Y en aquel momento, es también un dato yo creo curioso, 4 de sus amigos habían entrado al seminario. Él no pudo, porque por diversos motivos económicos, terminó su carrera, empezó a trabajar, viajaba mucho, pero es también cómo él empezó a intensificar su vida de piedad a través de su trabajo. Y él quería como olvidar esa pregunta sobre el sacerdocio, pero hubo un momento en su vida donde con esa conversación del sacerdote dijo, tú reza y quédate tranquilo, porque la vocación, dice, parece una conversión donde se mezclan muchas voces, la voz de Dios, la voz de la Iglesia y nuestra propia voz. Muere su madre y ya no tenía ningún, por así decir, condicionante, sus hermanos ya eran mayores y fue cuando experimenta una vez más esa cercanía de Dios en el momento del dolor, como ya ha experimentado en la separación de su padre, y decide entrar al seminario. Bueno, pues una historia, la verdad, que también de entrega y de valentía, en definitiva, la de Enoch. Historia también curiosa por el sitio, por el lugar. Es la siguiente que podemos ver. Nos vamos hasta Japón, ni más ni menos, donde la Iglesia Católica bueno, lleva tiempo viviendo en clara minoría, yo creo que se puede decir, ¿no? Y con muchas dificultades también, ¿no? De todo tipo. Ahora vamos a dar unos porcentajes para que nos hagan una idea de cómo están allí las cosas. Masahiro Yuki, de Oita, Japón. Es una ciudad, iba a decir una pequeña ciudad, pero una pequeña ciudad que tiene 1,5 millones de habitantes. Entonces ahí surge, nace Masahiro y él empieza apuntando que claro, la cultura, la manera de concebir el mundo de los japoneses nada tiene que ver con el occidente. Recordamos cuando hemos hablado, por ejemplo, del padre Arrupe, aquellos años en Japón, y nosotros que sabemos de Japón, dice, pues, a todos nos suena Pearl Harbor, cuando el detonante de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial, nos suena también cómo terminó pues, la Segunda Guerra Mundial, con Hiroshima y Nagasaki, tal vez sean de la historia moderna de Japón lo que más nos suena. Pero claro, sus padres le educaron en los valores de su familia, sus padres eran completamente ateos. Decíamos antes, para que nos hagamos una idea, ellos eran budistas y sintoístas, pero dice, era más bien algo cultural, porque en Japón, ¿cuántos cristianos puede haber? Dice, solamente hay un 4% de la población de Japón. Un porcentaje mínimo. 4%, pero de ese 4% solamente un 0,3% son católicos, con lo cual es ya súper corto. Entonces, él hace referencia de cómo todo empezó, pues aquel 15 de agosto de 1549, con la llegada de San Francisco Javier, cómo esa fe se ha ido manteniendo a través de guerras y sobre todo también a través de persecución, gracias a personas que han sido capaces de dar la vida por Dios y por la Iglesia. Eso es muy importante. Ellos, en este caso, ha bebido de aquella fe primitiva. No olvidemos también, poco después de llegar a los 50 años San Francisco Javier, a aquellos mártires de Nagasaki, esa semilla de mártires, de cristianos, la sangre de aquellos mártires. Y él en el colegio dice, todo el detonante mío fue en una clase de historia. El profesor de historia nos hablaba, dice, cómo nosotros, hay una religión que ha conseguido extender su fe a lo largo de la historia, y aquello le pareció muy interesante. Dice, me fui a la catedral de mi ciudad, dice, un lugar donde se respiraba, también me pareció muy curioso, que muchas veces las catedrales, dice, un ambiente cálido, un clima de paz y de serenidad. Y me puse a observar lo que hacía la gente, cómo la gente rezaba, con esa felicidad que salían después de encontrarse con el Señor. Y entonces, pues me acerqué al sacerdote, dice que me pareció un hombre cercano y muy simpático. Y le pregunté qué era eso del cristianismo, y ahí empezó un diálogo con él. Claro, le empezó a explicar que la Iglesia no solamente es algo de aquí, de la tierra, sino algo sobrenatural, algo espiritual. Y ahí pues fue entablando a través del sacerdote, como hemos dicho en otro de los casos, donde empezó a despertarse en él la fe. ¿Cómo le llegó la fe? Dice, me dio la Biblia, me dio el catecismo, llévatelo, lo lees y luego ya empezamos.
Y entonces también... Aquí todo esto sin el elemento, Antonio, el elemento familia, bueno, claro. que ha aparecido en otros casos. Sí. Aquí no existe ese elemento, ¿no? Él El apoyo empieza familiar. un catecumenado y que le va a llevar en la vigilia pascual a recibir el bautismo, a recibir la confirmación y la Eucaristía, pero él lo comenta a sus padres y los padres lo aceptan. Igual que después hace unos ejercicios espirituales y un tiempo de silencio, de encuentro con Dios más profundo, y sus padres en ningún momento se van a oponer a ese deseo que él tenía por ser sacerdote, y termina diciendo, y servirle en mi país, que eso es lo curioso también de este caso, no ir fuera, sino él ve la necesidad, aunque sean pocos, el 0,3, no sé ahora mismo cuántos habitantes tendrá Japón, pero supongo que será una población de pasar 100 millones de personas, también son ya cristianos, pues él decide vivir su vida de sacerdotal en medio de esas adversidades. Bueno, América, nos falta América, Sudamérica, en concreto Colombia. Ahí hay un caso también que recoge el libro bien interesante, una historia bien interesante. Jorge Castro, natural de Santa Marta, en Colombia. Colombia es un país grande, 50 millones de habitantes, donde él habla de esa mezcla de culturas, una mezcla de raíces, que eso ha llevado también a que sea un cristianismo con esa fuerza, con esa vitalidad que le da muchas veces la Amazonía a las personas. Pues eso también se transmite en la vida religiosa. También él apunta que la mayor gente de allí es católica y su fe, la fe suya, se había despertado, bueno, la había empezado a vivir siempre con esa pasión típica de su país, y su familia era una familia, dice, cristiana tradicional, donde practicaban la religión cristiana, iban a misa los domingos, y él siempre, sus padres querían que conocieran a Dios y que buscaran a Dios, otra vez el tema familiar. Y él dice, yo desde el principio, desde pequeñito, tenía un fuerte deseo de ser cristiano, eso lo tenía por encima de cualquier cosa que yo quisiera en mi vida, ese deseo. ¿Por qué? Porque Dios era lo único que me hacía feliz. Entonces, claro. Con una simiente así, ¿qué te vas a esperar? Empieza a estudiar. Es, claro. además, eso, ¿no? El tema de que sea la propia familia la que inculca unos determinados valores, ¿no? Sí. Él termina su estudio de secundaria y empieza una ingeniería en la universidad. Y también en una de las clases, como el caso del japonés de Nock, el profesor, en este caso, se llega a cuestionar a través de una serie de ecuaciones, de la perfección de los números, ¿qué pinta Dios en todo esto? Entonces, claro, yo me di cuenta en aquel momento, dice, yo hablé, rebatí al profesor, pero me di cuenta de que tenía que profundizar en mi religión cristiana, en la fe y en la razón. Tenía que conocer más aquello que yo creía. Y aparece aquí un elemento importantísimo en cualquier ámbito, en cualquier vocación, el tema de la formación. Sí. ¿No? Se dio cuenta de que necesitaba dar respuestas, que había unos interrogantes y tu fe, una fe a veces, pues eso, como la que tiene tanta gente, pues como de andar por casa, en un momento determinado no te sirve. No sé, en esos ambientes universitarios ni mucho menos, pero la valentía de enfrentarse a un profesor y ese profundizar, pues y retomar más intensamente la vida de parroquial suya, le llevó también a plantearse, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago yo con mi vida? Terminó, un impulso siempre estaba detrás de su vida, esa búsqueda de la felicidad, y pues entró en el seminario de Santa Marta y de allí al Seminario Internacional de Pamplona. Bueno, nos quedan nada, unos minutitos, pero para mencionar, aunque solo sea porque es uno de los autores, el último caso, que es la historia como te digo, de la historia de Ignacio, uno de los autores del libro. Ignacio Amorós Rodríguez Fraile, natural de Madrid, España. Dice también, él lo tiene también muy claro, todo empezó en mi casa, en mi familia, con sus hermanos. Recibieron una formación tremendamente católica, y él siempre tenía esa ilusión, también ese deseo de ser un hombre de Dios. Había estudiado en un colegio cristiano y intentaba pues acercarse a Jesús, realizaba ejercicios espirituales y ponía a Dios en todos los aspectos de su vida, pero hubo un momento en que él, pues antes de entrar a la universidad, pues también un poco díscolo en las clases. De hecho, una anécdota que le echaron unos días por una pequeña cosa de chavales en clase de religión. Estudió en la universidad y luego aquí también estudió administración y dirección de empresas. Pero hay algo importante que lo hemos apuntado en uno de ellos, es esa acción caritativa o solidaria de la Iglesia. Y él entró al comedor que tenía la madre Teresa de Calcuta, las misioneras de la caridad, en Madrid. Ahí estuvo colaborando, descubrió esa faceta de la Iglesia, de ahí le llevó a irse a Calcuta, estuvo también otro verano en Burundi, realizando pues esas tareas. Dice que en Burundi, pues allí estaba con su novia, y en uno de los trayectos entre un lugar y otro,
el sacerdote que les acompañaba les dijo que el sacerdote es un puente entre Dios y los hombres, y aquello pues despertó algo en él, También él termina la carrera, viaja mucho en Londres, dice una noche, después de cenar con unos amigos, pues uno de ellos se fueron a tomar copas y tal, y uno se quedó hablando conmigo y me habló, aparentemente jóvenes, un buen puesto de trabajo, dinero, que teníamos esa felicidad, y le habló de que le faltaba algo, en su vida. Y él pues comenzó a dialogar con él y desafié a Dios, dice, yo aquella noche desafié a Dios, si quieres que sea sacerdote, dímelo claramente. Cuando llega a España se lo cuenta a su novia, lo que le había pasado, y dice su novia, Nacho, está claro que tú tienes que ser sacerdote. Y aquello fue la manera clara que ya sin mi novia, sin decirme absolutamente nada, pues Dios me hizo caer en la realidad con toda clarividencia de que mi vocación era el sacerdocio. En fin, bueno, toda una serie de historias, no tenemos tiempo para más, Antonio. Toda una serie de historias, amigos, que al final lo que vienen es a descubrirnos a todos que toda vida es vocacional, que Dios acontece y acontece en la vida de todos y cada uno de nosotros, llamándonos a cada uno de una manera y de una forma y a una misión o a una vocación en concreto. Vamos a despedir el programa con un texto que escoge Antonio, como siempre. Es muy interesante porque este es la vocación de una persona de China, y empieza el capítulo, se titula Una llamada clandestina de Dios, y dicen los autores, omitimos los nombres de personas y lugares en este testimonio por prudencia, con el fin de preservar la identidad de los protagonistas. Hasta ahí llegamos. Y paso a leer. Estaba cosechando arroz en uno de los terrenos de mi familia cuando me avisaron de que había llegado mi padre de la ciudad. Salí corriendo hacia mi casa. Tenía muchas ganas de ver cómo se encontraba. Estaba muy débil por la enfermedad y no tenía ganas de vivir. Había ido al médico y el diagnóstico había sido muy desfavorable, y eso en casa nos llenó de tristeza. Si después de la muerte no hay nada, ¿qué esperanza quedaba para él? Así las cosas, un anciano vino a casa para saludarlo y acompañarlo en esos momentos de enfermedad. Era católico, mi padre no, era ateo. Pero el cariño y la caridad es un lenguaje común a todos los hombres, y mi padre le agradeció mucho su visita. ¿Y de qué habló con él? Del poder de Dios para sanar, de la esperanza del cielo y de Jesús. Pero lo que hizo sobre todo fue rezar por él, y puedo decir que desde ese momento todo cambió en mi familia.